míster, no ha podido ser, no sé si a qué te sabe el punto después de no haber perdido nada más que un punto de aquí de Aranzábal y hoy ir al segundo. Wow. Bueno, quizá por esos números del pasado parece que sabe a poco, pero creo que el partido es un partido muy igualado, que se lo dije a los jugadores durante la semana. Como miremos la clasificación vamos a tener un problema, porque ellos son un equipo que viene en muy buena dinámica, agresivo, aguerrido, que nos va a plantear un sistema defensivo que va a ser muy difícil de superar, que nos van a querer transitar y que luego tienen capacidad para jugar directo. Así que, bueno, pues te diría que viendo cómo han ido las cosas, pues un punto más, porque no fue nuestro mejor día, dentro de que hubo un rival enfrente, y bueno, como tenemos la ambición de ganar, pues oye, te vas con la sensación un poco de un mix, pero creo que hay que mirar la parte positiva y bueno, pues hemos vuelto a puntuar, seguimos sin perder en casa, puerta cero y muchas cosas todavía por mejorar para esta segunda vuelta. Tiene margen de mejora. Acaba de decir ahora mismo tu homónimo aquí en la banqueta que esta no es nuestra liga. Si me dicen eso al principio de temporada, la verdad que... Claro, por eso te digo que, a ver, vamos a intentar valorar bien este punto y además también vamos a valorarlo en el cómputo global, que es que acabamos la primera vuelta con los mismos puntos que el playoff. Ahora no hay diferencia de goles, etcétera, da igual la posición clasificatoria, lo cual creo que para nosotros es algo espectacular, con 27 puntos y bueno, pues un puntito más cerca de poder conseguir el primer objetivo. Y bueno, creo que si hacemos un análisis más global, pues es más que positivo y bueno, insisto que al final ellos venían una buena dinámica y se ha podido ver en el partido de hoy. Siempre reinventándose, ¿no? Cada semana tienes que demanarte los sesos para saber dónde vas poniendo las piezas. Bueno, intentamos primero ser un equipo imprevisible y luego también pues, vamos ajustándonos en base a momentos de forma de nuestros jugadores. También, evidentemente, a lo que el rival nos pueda plantear. Hoy sabíamos de ese 5-4-1. Hemos intentado con Nané fuera, luego partiendo para igualar ahí una situación o generar una situación con doble punta y hacer a Dani un poquito más largo. Pero sí es verdad que me voy con la sensación de que, no sé si a veces parece que cuanto más tiempo tienes para preparar un partido, a veces casi peor. Me voy con la sensación de que, primero, bueno, por la parte que a mí me toca, lo que tenía en mente, o sea, me imaginaba un partido así, pero atisbaba que pudiéramos superar las líneas de presión de ellos con más claridad. No hemos estado acertados, creo, en la toma de decisión a la hora de mover el balón, no ha sido el partido más preciso. Y luego, pues ya te digo, hay días y días, y hoy tengo la sensación de que las cosas que hemos intentado ir haciendo no han tenido toda la eficacia que yo esperaba en campo. O sea que, bueno, al final hay días y hoy me voy con esa sensación un poco agridulce mía, personal, de que las cosas que había visualizado pues no han salido como esperaba. Ya sé que no te gusta nunca hablar de los árbitros, pero a mí me parece, no sé, algo que hoy por lo menos solamente te voy a pedir que me valores la jugada del penalti. Alguno decía en redes sociales, hoy no había penalti en Aranzábal porque no quiso Dios, que así se ha pedido al colegiado. Bueno, ya sabes, el tema de los árbitros al final, o sea, yo creo que ellos quieren hacerlo siempre de la mejor manera posible, ¿no? O sea, no puedo entender que sea de otra forma, así que como ellos hayan decidido arbitrar y así ha sido y ya está. O sea, ¿Cómo has visto la jugada? Es que da igual. Al final, no, me refiero que si no la han pitado, pues no la han pitado. Pues es que, ¿qué vas a hacer? Ya está, es que no... Al final, a larga, yo creo que a lo largo de una temporada, para un árbitro creo que es muy difícil arbitrar. O sea, yo me pongo ahí en su piel y digo, madre de Dios, esto tiene que ser casi imposible. ¿Sabes? Ha habido una con el línea que hemos hablado y tal, porque yo he visto una falta a Ares lejana y bueno, me ha dicho como que me iba a expulsar. Y yo le he dicho, pero si la veo yo desde aquí, él me ha dicho, si no la veo yo, ¿cómo la vas a ver tú? Y digo, pues si yo acabo de ver una falta clarísima. Bueno, pues es que a ver, creo que el reglamento les da mucho poder de interpretación y evidentemente cada ser humano es un mundo. Entonces, yo creo siempre en que el árbitro lo quiere hacer de la mejor manera posible porque luego tiene un informador. Entonces, si no han pitado penalti es porque entiendo que no ha pitado penalti porque ellos no lo han atisbado así, o sea, no hay más. ¿Te sorprendió el planteamiento del Cayón? ¿Esperabas lo que viste? No todo, o sea, básicamente todo lo que han hecho es lo que esperábamos y bueno, pues sabíamos que yo a veces visualizas unas cosas, otras veces otras y no sé por qué tenía algo que me olía a justamente lo que ha pasado. Entonces, bueno, fíjate, hoy tenía más miedo a que si el partido se ponía como se ha puesto, nos precipitáramos, nos aceleráramos y por una exigencia de tener que ganar, acabáramos perdiendo. Y ha habido algún momento en la segunda parte que sí que ha habido algún atisbo, que al final ha habido un poco de nerviosismo, una mini tangana y alguna situación en la que nos hemos desorganizado un poco, pero me ha gustado cómo he visto al equipo, porque hoy estaba muy difícil, queríamos ganar, pero hemos tenido la templanza de no perder el foco, de saber que nosotros teníamos que seguir siendo intensos defensivamente y que teníamos que seguir haciendo cosas bien y que si podíamos ganar bien y si no, no perdíamos, independientemente de estar en casa, porque a veces el acelerarte te puede llevar justamente a todo lo contrario y es lo que tenemos que entender, ¿eh?
que nosotros somos el Unión Popular del Langreo, que estamos haciendo una temporada excelsa, pero que aquí cada partido es una auténtica guerra y que si hoy no valoramos el punto que hemos sacado, tenemos un problema. Porque es que es muy difícil esta categoría y lo que estamos haciendo es muy difícil. Entonces, hoy hay que volver a valorar mucho el punto y lo que tenemos que entender es que también el hecho de estar arriba hace que los rivales pues te muestren un respeto incluso mayor y que evidentemente el hecho de no perder en Ganzábal pues hace que todos vengan aquí con una motivación extra y seguramente te analizan el doble. Entonces, ¿eso qué implica? Que igual que los demás te analizan el doble, tú tienes que exigirte también el doble, que no nos vale con lo que estamos haciendo, y así se lo he hecho saber a los jugadores, que para nosotros la segunda vuelta va a ser una pasada si seguimos como estamos hasta ahora, que es disfrutando de cada semana para ser un poco mejores, y nos volvemos a exigir, independientemente de los puntos que llevemos, independientemente de la posición que llevemos. Esta semana que afrontamos de cara al Guijuelo es una semana que tenemos que volver a ser un poco mejores y ahí sí que tenemos que. Esa es nuestra obligación. El resto, lo que pase el domingo que viene, no es nuestra obligación como tal, porque hay un rival, hay un árbitro, hay muchos elementos que no dependen de ti. ¿Qué depende de nosotros? Desde mañana preparar otra vez la semana de la mejor manera posible, volver a ser un poquito mejores y evidentemente ser una mejor versión y aprender de cada una de las experiencias que nos da la Liga, como el partido de hoy, que me parece una experiencia magnífica para sacarle jugo y seguir creciendo. La última que te hago, Javi. En el minuto 84 entra David Fernández en el terreno de juego, se retira Keco Evia. Yo creo que casi para sorpresa de los que estábamos allí, central por central. No, porque Keco estaba, claro, Keco viene de la lesión y estaba con los isquios, que los tenía el pobre ya, que no podía. Así que ha sido un tema de un cambio de que nos ha pedido él y ya está. Ya entró David, que fíjate, que hoy podía haber jugado de titular perfectamente, que el otro día en Zamora se marcó un partido de un nivel increíble, que luego para no entrar y dices, madre mía, cuando dejas a jugadores, hoy dejas a Ares, a Leo, a Gabri, a Ordo, a Carlos Cid, a Guille, que viene a hacer un partidazo el otro día espectacular. Pues cuando dejas a esos jugadores en el banquillo, pues dices, bueno, pero es una pasada, porque cuando miras para atrás y ves a todos los que tienes, que dices, es que siempre que les hemos puesto, que han salido, dan un nivelazo, tú, oye, que Keco no puede, no tenemos ninguna duda, que Keco no puede, que tenía los isquios, David, para adentro y a disfrutar de los minutos. Vamos a ver.